el señor doctor Andrés Albuja, consultor económico, y el economista Carlos de la Torre, buen amigo de esta casa, decano de administración de la UTE. El tema de esta mañana, reflexiones sobre la ley de crecimiento económico, es saber si es tan amable. En situaciones de dificultad económica de una nación, los más afectados son el ciudadano del común, el que gana el salario mínimo, el desempleado, el campesino, las minorías étnicas. Buenos Días promueve hoy un diálogo sereno y objetivo, específicamente sobre las repercusiones sociales de las nuevas reglas tributarias de la ley de crecimiento económico del gobierno. Con este propósito hemos invitado a 2 técnicos en la materia. Doctor Andrés Albuja, bienvenido. Economista Carlos de la Torre, bienvenido. Un lenguaje sencillito, si son tan gentiles, y respuestas muy puntuales. El gobierno del señor Moreno nos pide mayor sacrificio económico a través de las nuevas reglas tributarias de la ley de crecimiento económico. ¿Hay alguna opción, doctor Albuja? Andrés. Muchas gracias. Buenos días, Diego. Buenos días con la ciudadanía. Es un gusto siempre estar aquí. En resumen, yo lo catalogo al proyecto de ley de crecimiento económico, que son 30 palabras, pero se resume a la ley de crecimiento económico, como algo marginal, insuficiente frente a las grandes necesidades que tiene el país. Lastimosamente, tenemos previsto para el próximo año, en el presupuesto general del Estado, $5,000 millones de necesidades de financiamiento y otros $5,000 millones para cubrir amortización de deuda. Entonces, para los próximos años también se presenta complicado el panorama. Entonces, un dato alarmante es que, por ejemplo, en la ejecución presupuestaria del presupuesto general del Estado, vemos que los ingresos han decrecido en 11% en relación al año anterior, de enero a septiembre. 11%. 11% los ingresos el gasto ha crecido en 11% y los ingresos han decrecido 1%. Entonces ahí tenemos un margen de 10%, ¿no? Que vemos una tendencia realmente, sí es alarmante. Si es que no se toman las decisiones con firmeza, con voluntad política, como fue el tema de los subsidios, ¿no? Ahora se habla de focalizar, no es la solución de fondo. Lastimosamente no hubo la firmeza, el liderazgo político que requiere el país. Hubo la firmeza, yo creo que hubo la firmeza de los acontecimientos. Obviamente que los resultados de la sociedad hay que analizarlos en su contexto, ¿no? Pero hago una reflexión. 5% de la población, realmente tuvo sitiado a la capital, y aquí sí se requiere más firmeza. Recordemos cómo hace muchos años la decisión de la dolarización se mantuvo, se fue el presidente de turno en ese entonces, pero se respetó la decisión. Algo similar podía haber pasado en este capítulo triste de este octubre negro. No es tampoco la solución la inestabilidad política, pero sí se requiere firmeza. Tal vez en eso yo soy un poco más crítico, ¿no? Lastimosamente hay una debilidad. Hay una debilidad política, porque no fue la primera vez que hubieron titubeos en la toma de decisiones. Entonces, ese mal ejemplo lastimosamente pasa factura, y eso es lo que nos ha pasado. Muy bien, el doctor Andrés Albuja, la misma inquietud para el señor economista Carlos de la Torre. El gobierno del señor Moreno nos pide mayor sacrificio económico a través de las nuevas reglas tributarias de la ley de crecimiento económico. ¿Hay alguna opción, Carlos? Muy buenos días, Diego, Andrés. Siempre es un gusto estar aquí en estos micrófonos. Y en relación a la pregunta, describiendo lo que es este proyecto de ley, es un conjunto enorme de muchos artículos que topan diversas materias y en alguna medida con alguna concentración en el tema fiscal. Sigue el guión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y evidentemente desde la perspectiva fiscal vienen a ser ajustes muy tibios y desgraciadamente siguen enmarcados en una línea que no apunta a lo que dice el nombre de la ley. No es una ley que va a fomentar el crecimiento económico. Pero hay otro aspecto que quizás se está dejando de lado en los análisis que se están realizando, que es el tema del Banco Central. Ese sí puede ser tremendamente importante frente a lo que se nos viene en términos de la situación macroeconómica del país en los próximos meses. Muy bien. Doctor Albuja, se exprime el bolsillo ciudadano para reducir el déficit fiscal. Explíquenos cómo esto puede ayudar a la reactivación productiva, cómo asegura el ministro de Finanzas.
Bueno, como comentaba desde el comienzo, ¿no? Para el próximo año, $10,000 millones de necesidades para el presupuesto general del Estado, y lo que se pretende recaudar es algo marginal de $700 millones. O sea, obviamente las políticas deben ser a largo plazo, pero no debe haber una política clientelar. Me explico. Seguimos con ¿Clientelar por qué? Porque seguimos en el círculo vicioso de no optimizar, por ejemplo, el gasto público en sueldos y salarios. Esto se ha mantenido durante los últimos años, no se ha corregido esa distorsión. Se puede, sin perjudicar salud, educación, sectores sensibles, se puede optimizar. Ahora, por ejemplo, tenemos eliminación de aranceles a celulares, tabletas y computadoras, pero la contradicción, por otro lado, pues que se clava, por ejemplo, el tema de 10% de ISA a planes de telefonía pospago de personas naturales, por poner un ejemplo nada más. Entonces no existe una coherencia, se ve que son disparos al aire, no existe una política económica realmente concebida en el estricto sentido de la palabra. Vemos que se quiere ampliar el tema de el universo de empresas que aporten, ¿no? Y que hagan una mayor contribución de impuesto a la renta. Me permito leer de manera muy resumida, ¿no? Algunos temas. Por ejemplo, ¿qué se pretende? Eliminación de anticipo de impuesto a la renta, crédito agrícola preferencial al menos del 7% de interés, remisión de intereses de créditos educativos, reducción de aranceles a materias primas y bienes de capital, disminución y simplificación de impuesto a la renta única del banano, promover inversiones en el sector artístico y cultural, IVA 0%, flores, tractores de 200 a 300 caballos de fuerza. Estas medidas no son suficientes para las grandes necesidades, de eso voy. Si hablamos, por ejemplo, de los subsidios a los combustibles proyectados para 15 años, ya será otra deuda pública lo que pierde el país por subsidios a combustibles. Entonces, lo medular, que inicialmente coincido, sí hubo cierta voluntad, pero después se retrocedió en pretexto de una paz social que había cómo manejarlo. Pero la paz social no es un pretexto. No, pero yo digo... La paz social es algo fundamental. Fundamental. Pero yo digo, esto se podía haber previsto socializando la ley, el decreto. Socializando el decreto antes, demostrando a la sociedad todos los beneficios que trae a largo plazo. Entonces, si hay una... ¿Qué puedo decir? Ahí hay una falla. Hay una falla de comunicación. Entonces, y coincido también con el tema de Banco Central, Junta Monetaria, que ahora se pretende pues separar las funciones monetaria y financiera para con 5 miembros de cada junta directorio, pues tener una segregación de funciones, pero el meollo del asunto es el siguiente. Sigue habiendo una dependencia del Ejecutivo. Al fin y al cabo, es esa la discrecionalidad que va a tener el Ejecutivo de influir en entes que deben tener realmente una independencia y una autonomía en su toma de decisiones. Y no es difícil ver que obviamente la regulación monetaria y financiera sí ha tenido tintes y sesgos que últimamente pues no ha sido de la manera más técnica, sino de una manera, ¿qué puedo decir?, debiéndose a intereses económicos. Muy bien. Carlos, ¿cómo van a afectar las nuevas reglas tributarias a las clases pudientes? ¿Cuál es el sacrificio que se les exige? Carlos. Se ve claramente que es muy poco. ¿Por qué? Porque no son medidas que realmente se dirijan a generar cambios sustanciales en materia de materia tributaria. Hay una contribución que se va a pedir temporalmente a las empresas entre el 0,1 y el 0,2% de sus ingresos, en función de aquellas que tengan 1 millón o hasta 5 millones o más de 10 millones de dólares anuales, pero hasta por los montos que se establecen en términos de recaudación y lo que significa para una empresa de 10 millones de dólares de ingresos tener que pagar el 0,2%, resulta hasta
hasta irrisorio el impacto que va a tener en términos tributarios, y así podríamos ir analizando medida tras medida. Y es claro que en términos de recaudación fiscal, que desgraciadamente también se está entendiendo como que el problema de la economía ecuatoriana se reduce al tema fiscal, no se lo resuelve y no se topan otros problemas bastante más graves. Una economía, para que salga adelante, tiene que producir más, con más producción, más empleo, y eso reduce la pobreza. Pero ninguno de estos mecanismos que se están planteando están dirigidos a que la política económica del gobierno impulse verdaderamente producción nacional. Agradezco mucho la claridad y la puntualización de sus respuestas, ¿no? Lo puntual. Les pregunto, ¿cuál va a ser el impacto sobre la clase media del impuesto a los consumos especiales y el 12% del IVA al servicio de las plataformas digitales? Pregunta concreta, Andrés y Carlos. Perfecto, gracias, y respuesta concreta. Obviamente el subir impuestos resta capacidad adquisitiva a las personas, a los hogares, entonces esto contrae la capacidad del país en lo que se refiere a demanda agregada, ¿no? Esto quiere decir que tenemos menos dinero para gastar y menos para poder reactivar la economía, ¿sí? Claramente, y yo me alineo con esto, el Foro de Economía y Finanzas Públicas ha propuesto el reducir el IVA del 12% al 10% sustentadamente. ¿Por qué? Porque los impuestos en Ecuador se ve que ha sido el país de Latinoamérica donde más ha crecido la carga tributaria en relación al PIB. El promedio de Latinoamérica en los últimos 15 años ha sido de crecimiento de 2.1% la relación de carga tributaria frente al PIB, de 0.7, perdón, en Latinoamérica, mientras que en Ecuador ha sido 2.5, es 3 veces. Hay mucha carga tributaria en Ecuador y eso sí se debe corregir. Una economía que depende de ingresos petroleros, que depende de impuestos, no es una economía sana. Y aquí sí puntualizo el hecho de que, claro, por supuesto, se necesita más producción para generar empleo, competitividad, todo en un círculo o virtuoso o vicioso, pero parte del factor confianza. Y si es que estamos a cada rato cambiando las reglas de juego, como por ejemplo estas medidas que se piensan aplicar con la Ley de Crecimiento Económico, sería la reforma tributaria número 29 en los últimos años. Sí, es récord. El tema de esta mañana, reflexiones sobre la Ley de Crecimiento Económico. Hay una pregunta, Carlos, ¿cuál va a ser el impacto sobre la clase media del impuesto a los consumos especiales y el 12% del IVA al servicio de las plataformas digitales? Tenga la bondad. Bueno, en el conjunto de las plataformas digitales hay servicios que son básicamente para entretenimiento más que para actividades que generen valor agregado. Entonces, en ese sentido, yo creo que está bien que se establezca un impuesto. Pero ahí, coincidiendo también con los economistas del Foro de Economía y Finanzas, en términos generales sí es conveniente una situación actual en la que la producción del país está cayendo, una reducción de impuestos, pero con algunas diferencias, en el sentido de que lo más conveniente es reducir el IVA a aquellos bienes y servicios que son altamente generadores de empleo y que insumen de manera importante componente nacional. Es decir, los insumos, por ejemplo, en el caso de servicios, los restaurantes, hoteles, que incluso fomenta el turismo. ¿Por qué? Porque en el restaurante se genera mucho empleo que insume alimentos producidos localmente. Entonces así se puede ir discriminando aquellos bienes y servicios que generan dinámica económica local a través de una mayor demanda que promueva su producción, pero por el otro lado, determinados bienes y servicios que no son esenciales para la economía y que fundamentalmente son provistos desde el exterior, a aquellos se les puede en cambio subir el IVA, es decir, en vez de una especie de impuesto a los consumos especiales, pero para poder establecer en promedio ponderado un valor de IVA más bajo que el 12%, pero con algunos bienes y servicios inclusive con 0 de IVA y otros quizás un poco más arriba del 12%. En eso yo estoy de acuerdo porque esas sí son medidas que apuntan a generar producción y reactivación económica. Muy bien, aprecio mucho su estilo pedagógico. Doctor Albuja, ¿cómo afectarán estas reformas a la competitividad empresarial? Las empresas cerveceras se ven castigadas una vez más. A ver. Sí, obviamente
los principales problemas para hacer negocios en el Ecuador, según el Foro Económico Mundial, son la alta burocracia, las altas tasas impositivas, entonces las altas reformas en materia legal. Entonces, esto es lo que le hace menos competitivo al Ecuador y seguimos en esto. Insisto, o sea, en lugar de buscar políticas económicas, verdaderas políticas económicas que se mantengan y se respeten en el largo plazo, seguimos pensando en el corto plazo como país. Y estas medidas que son tibias, por no decir las frías, lastimosamente no logran corregir el problema de las finanzas públicas y de todo el contexto de la economía, el sector real, sector monetario y financiero, sector finanzas públicas, sector externo. La competitividad del Ecuador pues cada vez se ve deteriorada y en el ranking del índice de competitividad global nos vemos cada vez más mermados, ¿no? Mientras vecinos como Colombia y Perú, a pesar de que nosotros no hemos aprovechado la ventaja, la solidez del dólar como moneda, pues los vecinos pues han sabido manejar mejor su economía y tienen tasas de crecimiento más atractivas. Y bueno, el tema es ir corrigiendo estas distorsiones que como país, si es que, yo insisto, y ahí sí me mantengo, se necesita liderazgo, se necesita un liderazgo para poder orientarnos hacia un norte, y lo que vivimos en octubre fue fruto de la falta de liderazgo, ¿no? Emitir un decreto que era técnicamente correcto, porque la focalización también implica gastos. Ojo, la focalización del subsidio a los combustibles implica gastos. Por ejemplo, se prevé que puede costar más o menos unos $50 millones el implementar los sistemas para esta focalización de subsidios, cuando eso puede ser destinado a otros rubros, ¿no? Pero, insisto, el tema de competitividad de Ecuador es una tarea pendiente que no se le ha logrado solucionar y que debe, independientemente de gobiernos de derecha, de izquierda, debe mantenerse como políticas de largo plazo. Vemos Chile, a pesar de la convulsión social que sabemos por dónde viene el tema, ¿no? Financiado desde el exterior, han quemado hasta su infraestructura pública, el metro, es una pena, pero el PIB per cápita de Chile, tanto se quejan a veces diciendo que hay ciertos analistas que hay mucha inequidad en Chile. Bueno, se puede tener equidad en pobreza también, como Venezuela y Cuba, ¿no? Hay que ver el contexto general. Entonces, las políticas que impliquen competitividad a largo plazo, eso es lo que falta para Ecuador. Muy bien. Carlos, economista de la Torre, ¿cuál sería el escenario para el gobierno si no se aprueba como espera la ley del crecimiento económico? A ver, en términos de recaudación de recursos para la caja fiscal, estamos hablando de aproximadamente 700 millones de dólares. Ya, anuales, que en términos prácticos frente a un presupuesto de 30.000 millones es poco. Y teniendo en cuenta que existen muchas otras alternativas que se pueden manejar para mejorar las finanzas públicas y que pueden ser políticamente más manejables, es un escenario que debe considerarse que se puede llegar a que no se apruebe esta ley, pero esto va a obligar evidentemente a buscar esas otras alternativas si es que hay la decisión política de ir por esas otras alternativas. Si no hay la decisión política, lo que se está generando es otro apretón más al flujo de ingresos a la caja fiscal frente a un 2020 que se viene ya con una previsión del Fondo Monetario Internacional de que ni siquiera vamos a tener esa mínima tasa de crecimiento que se establecía antes, sino que quizás 2020 también va a decrecer como el año 2019. Pero como decía antes, esta orientación exclusivamente al tema fiscal no nos lleva a nada y quizás no nos resuelve el corto plazo. Se tienen que tomar medidas en otro sentido, pero ya sobre la base de objetivos muy claros y no de corto plazo, sino al menos de un mediano plazo, pero que apunten fundamentalmente a revertir la situación de la economía real. Es decir, ya dejemos de concentrarnos solamente en la discusión y las medidas en el plano netamente fiscal. Muy bien. Pregunta final para nuestros invitados y gracias por su presencia. ¿Qué sugerencias le darían al gobierno para lograr la disminución del déficit fiscal y encaminar al país hacia la reactivación económica? Andrés y Carlos. Bueno,
Sí, es importante empezar por el sector real de la economía, es el motor de la economía. Aquí se debe generar un clima de estabilidad, de confianza, y ese es el gran desafío, ¿no? Si tenemos una asamblea que no se rehúsa a tratar el tema de la extinción de dominio del patrimonio mal habido, o vemos casos judiciales que se siguen dilatando, ¿qué confianza puede existir en el país? Entonces, la acción mancomunada entre los poderes del Estado, ¿no? Que existe una independencia, pero a su vez que cada uno de los poderes del Estado deje de tener la injerencia que se ha visto durante los últimos años, que lastimosamente el mismo Poder Judicial a veces se ve que tiene esos tintes todavía, ¿no? Quedan rezagos en ese sentido. Segundo, el ordenar las finanzas públicas sí es importante, no solo el sector real de la economía, de incentivar la confianza con políticas a largo plazo, con políticas más amigables en el tema tributario, en el tema laboral. Aquí el sector de finanzas públicas sí es importante porque obviamente se creó una distorsión. El presupuesto general del Estado se triplicó en el lapso de 10 años, el gasto público se triplicó también, más o menos, en sueldo y salarios se duplicó y un poco más, y obviamente eso nos ha generado déficits. Por ejemplo, la emisión de bonos en este gobierno es de casi 12.000 millones de dólares. Obviamente se viene arrastrando un problema de 10 años, pero igual hay que irse ajustando los cinturones como país, y esto sí implica una reestructura del sector público a nivel salarial incluso, ¿no? Hay mucho nivel jerárquico superior sobre los $5.000. Tenemos, por ejemplo, activos del Estado que todavía no se han monetizado, ¿sí? Medios públicos, porque antes privados, ¿no? Que fueron incautados y que hasta la fecha no se ve ninguna solución al tema. Tenemos un activo importante, un banco que esperemos que técnicamente se lo valore y se lo venda, no subvalorado. Hay muchos ojos pendientes en ese tema porque hay cierta suspicacia en el tema del manejo de leyes que se está manejando últimamente. Esperemos que el tema sea transparente y técnico. Entonces, son muchos temas, ¿no? El sector real de la economía, sector de finanzas públicas primordialmente, sector externo también, apoyar a la industria competitiva. No tenemos tampoco por qué estar subsidiando a empresas ineficientes. O sea, como países debemos tener esa estrategia, y lo han aplicado nuestros vecinos, y ahí está, ¿no? La diferencia de los resultados en materia macroeconómica, que tienen balanzas comerciales e inversión extranjera mucho más atractiva que el Ecuador. Doctor Albuja, don Andrés, gracias por su presencia y sus valiosas explicaciones. Muchas gracias. Y comentario final, Carlos. ¿Qué sugerencias le daría usted al gobierno para lograr la disminución del déficit fiscal y encaminar al país hacia la reactivación económica? Ya, muy puntualmente, el déficit fiscal, el déficit que se puede tener una empresa, un déficit que se puede tener a nivel de un hogar, las deudas que pueden tener un país, la empresa, el hogar, se pagan con más producción y más trabajo. Así de simple, ya. Ya hemos hablado... Más producción y más trabajos. Ya. Hemos hablado... También un feriado de 4 días. De 5 días. Que ojalá aplaquen un poco los ánimos de los ecuatorianos. Bueno, por el lado del IVA ya hemos comentado que es un mecanismo que puede incentivar producción a través del consumo, pero nada se dice de algo que es importante. Toda producción necesita recursos, necesita financiamiento. Nada se ha dicho ni nada se ha hecho en relación a las tasas de interés tan altas de nuestro sistema financiero nacional. Inclusive el Fondo Monetario en estos días, cuando ha ajustado sus previsiones, ha indicado que en el Ecuador está decreciendo el crédito. Es obvio decreciendo. Es evidente que en una economía que está en recesión reduzca el crédito, pero más todavía cuando las tasas de interés son muy altas. Es decir, ¿qué empresario frente a un panorama negativo va a arriesgarse a contratar una deuda a esas tasas de interés altísimas? Entonces, hay diversos mecanismos que pueden promover una baja de las tasas, y no estoy diciendo una imposición por decreto, sino mecanismos de mercado, abriendo puertas para que se instalen, por ejemplo, sucursales de banca extranjera en el Ecuador, reduciendo sus barreras de entrada, porque de hecho acá los bancos extranjeros son bancos en pleno sentido, no son sucursales, no son oficinas, y se puede diseñar muchos mecanismos, pero esto evidentemente afecta intereses. ¿Por qué? Porque se estaría
ampliando un espacio de competencia con recursos que vendrían del exterior, porque las tasas, al ser más altas acá, vuelven atractiva la inversión financiera desde el exterior a través de entidades bancarias. Entonces, con algunos ajustes para no afectar a nuestro mercado de intermediación financiera, se podría hacer mucho en ese sentido, y eso apunta directamente a generar producción. El programa quiere agradecer vivamente al doctor Andrés Albuja, consultor económico, y al economista Carlos de la Torre, un economista de larga trayectoria, fue ministro de Finanzas de Gobierno, decano de Administración de la UTE, por su valiosa experiencia. Sí, director del Centro de Investigaciones. Eso sí no se olvida, ¿no es cierto? Sí, pero yo creo que la investigación es más interesante que la tarea administrativa. Ahora, entiendo que usted se lamenta porque su adrenalina está un poco baja. Últimamente ya no he tenido las emociones de años anteriores, pero por lo demás... Cuando pedían su enjuiciamiento político. Que ya justamente la semana pasada fue un año y no fui censurado. No faltaba más. Pues Andrés, gracias, Carlos. Solo 10 segundos nada más respecto a... a... Pero 10 segundos. Sí, claro. 20 segundos. Con respecto a la dolarización, de manera clara, a pesar de que autoridades han dicho que está en riesgo, no, por favor, ciudadanos, no está en riesgo, la masa monetaria está muy sana, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, sí, se puede revisar el tema de tasas de interés, que la misma Reserva Federal de Estados Unidos ha bajado las tasas de interés, o nosotros... La FED. Sí, la FED. Nosotros como Ecuador también podemos focalizar tasas de interés más competitivas para el sector productivo. Un abrazo cordial, Andrés, Un abrazo, igualmente, gracias. Carlos, muy buenos días.